decisiones técnicas y de los que venden combustible como Shell y que venden aceites es muy importante. ¿Por qué? Porque nada de lo que te decimos está fundamentado sobre el hecho de querer venderte código 11. No. Lo hacemos porque lo dice Cummins, lo hacemos porque lo dice Noria, lo hacemos porque lo dice Shell. Lo hacemos a nuestra manera porque es más limpio y más económico que lo que te ofrece Cummins o lo que te ofrece Caterpillar. Simplemente es la única razón de ser, ¿no? Entonces, vamos a la parte de la expresión visual para comprender los códigos ISO. Cuando tú tienes un código 22 y quieres ir a un código 18, que es el límite, de este punto a este punto, te gastaste el 94% de todos tus costos de filtración de partículas por la masa, por el peso, por la masa que estás extrayendo de contaminantes. Y del 18, 16, 13 al 11, 8, 7 es 6% adicional en tu filtración de partículas. Esa es la realidad. Ahora, visto esto desde una perspectiva de control de contaminación, cuando tú tienes que filtrar en tus tanques, siguiendo la recomendación de Cummins y siguiendo la recomendación de CAT, indistintamente del equipo que tú utilices, ¿verdad? Tú vas a tener en tu tanque un filtro de partículas. Todos coinciden en que tienes que tener coalescencia con control de agua y emulsiones, tanto Cummins como CAT, como Noria, como Shell, en esos documentos que te mostré, todos dicen que tienes que tener coalescentes. Y todos te dicen que tienes que tener X, Y, Z sistemas de filtración en tu motor. Caterpillar te lo decía en la categorización de las eficiencias, Cummins te lo decía mostrándote el filtrito para bajarlo de 18 a 15 y mostrándote el filtrito hasta con el código para bajarlo a 11. Entonces tienes tus filtros de motor. Este es tu espectro de costos de filtración. Todavía ni siquiera vamos a entrar a la parte de los impactos o beneficios en los motores y todo el proceso. Cuando tú tienes un código 22 y tú entregas un 18 como un límite máximo, tu coalescente va a tener menos vida útil, porque el código 18 es el límite. Entonces tu coalescente te va a costar más porque va a durar menos tiempo que si tuvieras un código 11. Entre un código 18 y un código 11, tú tienes un 6% de costo adicional, pero tienes un combustible 64 veces más sucio. Entonces, cuando tú le impactas al coalescente con un combustible 64 veces más sucio que un código 11, tu coalescente se satura antes y se te eleva tu costo de coalescencia. Tus filtros de tu motor tienen que ser de ultra high efficiency, o sea que vas a pagar buen dinero en estos filtros, pero también se van a saturar antes. Entonces se vuelve a elevar tu costo de filtración en el motor. Mientras que si tú entregas un código 11, pagas 6% más, pero tu coalescente dura 64 veces más. Y tus filtros de motor duran fácilmente 10 veces más. Aquí tienes 64X de extensión de vida útil y aquí tienes 10X de extensión de vida útil. Entonces, es mejor pagar 6% más para dar un combustible ultra limpio en la zona de bulk filtration que dar un 18 y terminar pagando más en todo tu espectro de filtración, desde la coalescencia hasta los filtros del motor, y de paso darle a tu sistema HPCR un diésel más sucio, que ya es la parte de los impactos. Entonces, nosotros como FMS te recomendamos, gástate menos dinero en control de partículas en nuestros sistemas y ahórrate los costos de filtración entre la coalescencia y filtros convencionales en tus motores y darle a tu motor un combustible más limpio, en vez de gastarte 6% menos en control de contaminación de partículas para obtener un 18 y que se te eleven tus costos de tu coalescente y de tu filtración on board en tus motores. O sea, básicamente esa es la lógica técnica, pero al final tú lo que quieres es un HPCR con código 11, porque así lo dice Cummins, así lo dice CAT, así lo dice Noria, así lo dicen todos, ¿verdad? Si tú quieres estar en el límite, es la decisión de cada cliente, pero es en donde hay que escuchar a los OEM. Si Cummins dice 11, es 11 y está publicado. Ahora, ¿por qué razón
tú quieres un código 11. ¿Cuáles son las razones de desear un código 11 técnicamente hablando? Olvidémonos por un momento que es una instrucción escrita de los fabricantes de motores, de combustible, de aceites y de las grandes instituciones. Las razones de por qué. Primero, porque tú quieres un motor que no exceda un nivel de particulado 18, 16, 13. Aquí está el documento de Noria que nos dice que el motor, el nivel máximo de contaminación del aceite de motor es un 18, 16, 13. Más bajo, mejor. O sea, a más limpio, mejor. Entonces, cuando tú quieres extender la vida útil del aceite, lo que sucede en tu motor es que por cada hora trabajada o kilómetro rodado, a ti te ingresa más contaminación. Entonces, tú no quieres que tu sistema de lubricación cada día esté más sucio. Tú quieres que realmente se mantenga limpio. Entonces, tú, mientras más combustionas combustible, que quiere decir que más kilómetros ruedas, tienes más inyección de contaminación que está ingresando a tu motor. Entonces, tú necesitas tener un motor limpio que no exceda 18, 16, 13 y si está más limpio, mejor. Adicional a esto, cuando hablamos de los impactos de la contaminación, yo te voy a mostrar una tabla de Chevron Texaco, que es para motores a diésel, aplica motores a diésel. Y si tú tienes, digamos que, vamos a hablar de la primera etapa de tus impactos, que es en el inyector, en la dosificación, ¿verdad? En la vida del inyector. Hablemos un momentito allí. Si tú tienes un límite de 18, 16, 13 y llevas tu combustible por debajo de 12, 9, 6, tu inyector va a extender la vida útil 6 veces. Entonces, existe una razón de 6 veces extensión de vida útil de los inyectores por tener un combustible 11. Pero vámonos a los cilindros. Cuando tú le entregas un combustible 18, 16, 13 a los cilindros de tu motor, tus cilindros, si tienen código 11, extienden la vida útil 6X. Y los cilindros, cuando tú los tienes en buena condición, se mantiene la compresión dentro de parámetros óptimos. Y cuando tú rayas los cilindros, se pierde compresión de manera prematura y eso es pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. El que tú desgastes 6X tus cilindros hace que las partículas pasen más partículas a tu aceite. Entonces, a medida que avance el tiempo, hay más rayones porque hay 6X más desgaste y tienes más partículas en tu aceite finalmente. Al tú tener esta vida útil de 6X impactando en la vida del inyector, en la compresión de tu motor por los cilindros y finalmente en el aceite, tú vas a tener esa aceleración de desgaste, va a hacer que tú tengas problemas mucho antes que si tuvieras un combustible por abajo de 11.87. O sea, esa es como decir el fundamento técnico, ¿no? Si queremos ver eso desde una perspectiva de comprender lo que es la pérdida de potencia, porque una cosa es vida útil y la otra cosa es eficiencia energética, ¿verdad? El primer problema de la pérdida de potencia es en la mala dosificación del inyector. ¿Por qué? Porque ya ahorita viste que Noria, Chevron y otras instituciones, y te puedo mostrar múltiples tablas, todas dicen lo mismo, el inyector se desgasta 6 veces más entre 18 y 11. Pero el performance del inyector, que es la dosificación, se ve afectada. Y la mala dosificación del inyector te genera hasta 5% de pérdida de potencia, porque el inyector no está dosificando de forma homogénea. ¿A qué me refiero? Tú tienes aquí tu inyector, tienes aquí tu pistón, tú no quieres que tener dosificación solamente en esta área, porque vas a tener la explosión en esta área y acabas de estar frío. Tú quieres que tengas tu dosificación homogénea sobre tu inyector, sobre tu pistón. Entonces, a menos partículas tienes una pulverización óptima.
Y aquí, por una mala dosificación, tú tienes hasta 5% de pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. Tu segundo punto donde tú pierdes eficiencia es en la pérdida de compresión, que es cuando se rayan los cilindros de tu motor. Entonces ya vimos que tus cilindros van a estar afectados 6x, 6 veces su vida útil entre un código 18 y un código 11. ¿Y cómo se ve esto? Aquí tenemos el pistón, aquí tenemos tu cilindro. Cuando nosotros tenemos partículas, ya sabemos que son 6x por ser un código 18, aquí se van a hacer canales, vas a tener desgaste prematuro, 6x más que con un código 11. Esto va a hacer que la compresión se vaya por aquí. Y tienes hasta 7% de pérdida de potencia en toda la vida útil de tu motor por pérdida de compresión prematura. Es decir, tú puedes tener dos motores. Déjame mostrarte la tabla de la pérdida de compresión. Tú tienes tres opciones para poder graficar la pérdida de compresión. Uno, cuando tú tienes un código 22, 21, 18, tu motor arranca consumiendo 10 galones por hora cuando es nuevo, 0 horas, y a medida que el motor va avanzando en su vida útil, como tiene alto desgaste en sus cilindros, tiene pérdida de compresión prematura y a las 10.000 horas el motor está consumiendo 12 galones por hora. Tienes otro motor que tiene un código 18, 16, 13, que es el límite. Tienes menos pérdida de compresión porque tienes menos partículas en las mismas 10.000 horas y terminas en 11 galones por hora a tu reparación. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una condición muy superior, y por eso es que se habla del código 11, en que por tener prácticamente no tener partículas y tener tu lubricación, tus cilindros protegidos, tu pérdida de compresión, pérdida de potencia, no llega ni a 10,3, 10,2 en las mismas 10.000 horas. Entonces, tú vas a extender la vida útil de tu motor porque vas a tener tu compresión dentro de parámetros, pero lo más importante es toda la eficiencia energética. Javier, un minuto, por favor, ¿no? Me quedo un minuto nada más. Perdón, Javier, continúa, por favor. Perfecto. Entonces, avanzando en lo técnico, la extensión de la vida útil del aceite debe de ser la consecuencia de la extensión de la vida útil del motor. No se debe de perseguir la extensión de vida útil del aceite por ahorrarme aceite. Se debe de perseguir la extensión de la vida útil del aceite como una consecuencia de la premisa de que yo extiendo la vida útil de mi motor. ¿Qué significa extender la vida útil de mi motor? El que yo lo quiero reparar después, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace que yo tenga que reparar un motor? La pérdida de compresión. Yo reparo los motores por pérdida de compresión. Entonces, es extensión de la vida útil de un motor, que no exista pérdida de compresión. Entonces, si queremos utilizar una premisa preventiva, predictiva, no correctiva, porque yo no quiero cambiar mi aceite sucio, así podemos graficar lo que significa esta premisa de un aceite limpio. Yo arranco con 17, 15, 13 y a medida que pasan las horas del aceite, 500 horas, estoy en 21, 20, 17 y cambio mi aceite. Eso es un cambio de aceite correctivo. Pero si yo mantengo mi aceite limpio y cuando lo vaya a cambiar, siempre está por debajo de 18, 16, 13,
mi extensión de la vida útil del aceite es la consecuencia de la extensión de la vida útil del motor. El aceite debe de cambiarse limpio, no sucio, para no ser correctivo, sino que ser preventivo. Entonces, cuando yo tengo, volvamos a la foto del cilindro, partículas en este punto, que entre un código 18 y un código 11 son 64 veces más partículas, estas partículas se combustionan, se queman, y tengo hollín. Porque voy a tener una combustión incompleta, sea porque tengo agua, no quiero tener agua, obviamente, para eso necesito la coalescencia, o sea porque tengo partículas sólidas. Al quemarse, se convierten en un hollín. Este hollín me va a generar el rayón de los cilindros y va a terminar en mi aceite. Y al terminar en mi aceite, inmediatamente afecta la vida útil del aceite, pero el peor de los problemas no es que me afecte la vida útil del aceite, es que me incrementa mi consumo de combustible en 2 a 3% por pérdida de potencia, porque el motor no está lubricando de la mejor manera. Entonces, yo quiero un combustible 64 veces más limpio que un 18, porque quiero que mi inyector dure más, pero quiero que funcione mejor, que dosifique bien para no tener pérdida de potencia. Porque yo no quiero tener hollín, no solo para extender la vida útil de mi aceite, sino porque no quiero tener hollín para no perder compresión de manera prematura y para que no me eleven las fricciones en mi aceite y que mi aceite dure más como consecuencia de la extensión de la vida útil de mi motor y del óptimo performance de mi motor. No sé si tengas alguna consulta, por favor. Sí, realmente hay varias cositas, Javier. Lo que dices es bastante técnico y creo yo que todavía no hemos gestionado mucho el tema de combustible, por eso me pareció muy importante lo que me decía Peter para poder tener esta reunión y poder entender un poco más algunos temas que son, como tú los estás describiendo, bastante técnicos. En líneas generales, nosotros en los últimos años no hemos tenido, creo yo que hemos tenido una variación muy amplia de rendimientos, porque se entiende que el tema del combustible no solamente te acelera la vida útil del motor, sino también te genera eh, rendimientos de consumos de combustible variados por el hecho de que por el hecho de la misma eficiencia de combustión. Entonces, partiendo de eso, yo creo que tendríamos que explorar un poco más esta condición, porque todavía no tenemos un estándar para esto. O sea, de hecho que nuestro control para, para el control de limpieza del combustible todavía es muy incipiente y es más, básicamente lo que ha escrito Peter al inicio del diálogo, indicando que nosotros solamente tenemos una recepción filtrada y un abastecimiento filtrado, pero no hay un tratamiento adicional. Eh, Yendo de repente un poquito más a, a la amplia flota que tenemos, nosotros tenemos una flota de equipos que usan o se mueven pues, por motores de combustión que tienen un running hours que va desde 200 hasta 400 horas por mes. Tiene una utilización de media a alta. Y esto prácticamente está representado por un 80% de toda la flota, de todos los activos que tenemos actualmente. Pero ese 20% restante, que es la flota de los equipos que no usan frecuentemente los motores de combustión, son realmente los más grandes consumidores. Y dentro de este grupo pues, están, por ejemplo, nuestras grúas Liebherr con motores MAN, eh, que tienen un problema muy característico de la operación, ¿no? Como no operan frecuentemente en diésel,
los sistemas de combustible se suelen tapar muy frecuentemente. Y esto es como el combustible suele estar estanco dentro de los tanques, suelen formar o separarse la parafina del combustible y enlodar los filtros y muchas veces también generar problemas en los inyectores, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, es un problema que tenemos. Aún no he visto todavía cuánto o qué calidad de combustible tenemos ahí. El hecho de que sí entra filtrado, hemos implementado incluso unos sistemas de recirculación del combustible para poder darle movimiento, porque entendemos que el combustible estanco es el que, esa estanqueidad en el combustible es la que genera de repente la separación de parafinas, ¿no? Entonces, temas como estos, temas como la falta de entendimiento de cuánto de potencia perdemos por una mala filtración, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde hace algún tiempo atrás nos está llevando a replantear un poco de manera distinta este tema. Es muy buena la presentación, yo creo que podríamos seguir avanzando y ahondando más. De repente ya un poco con acciones de la misma manera en la que empezamos a ver el tema del uso de los lubricantes sintéticos, me refiero a programas piloto, podríamos empezar a generar esto para poder implementar este código de limpieza recomendado de 11, que es el que tú indicas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que podríamos ya empezar a generar un proyecto para poder desarrollar algo distinto o relacionado a esto. No, genial, genial, y muchas gracias. Ahí te pongo una referencia de ITSI, si los ubicas, OPC, Operadora Portuaria, sin duda. Ellos Sí, sí. emiten esta carta en la cual ellos encontraron beneficios económicos, técnicos y ambientales por el uso de un diésel 1187 y ya estamos equipando varios de estos puertos, ¿no? Justamente por el alto beneficio que están encontrando. Ok, bien. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos, Javier? Este, Julio, para participar un poco en la conversación, el sistema de abastecimiento de diésel de ustedes en la recepción de la cisterna hacia los tanques, no hay filtración, solamente hay una filtración en lo que se llama el surtidor, ¿no? Que es donde está la pistola, la caseta esta donde tú tienes el contómetro para despachar desde la pistola hacia los equipos. Y ahí son unos filtros que se llaman Speed-On, son unos filtros chicos, no podrían contener no podrían filtrar la cantidad de partículas que llegan. Por ejemplo, cuando te llega un camión con ISO 24, esos filtritos se bypassean, porque se van a saturar rápidamente y van a bypassear el flujo y van a terminar en tu motor, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Entonces, la estrategia de filtración planteada por FMS es establecer estas etapas, ¿no? Que es una estrategia más simple, mucho más fácil de implementar, mucho menos costosa en términos de capital, porque ya te ha mostrado lo que te recomienda Cummins, ¿no? Y tú puedes cotizarle a Cummins estos equipos. Parten con una filtración en la recepción, unos filtros de alto flujo, en el despacho del tanque o sea, en el surtidor, donde se colocan, se llaman unos filtros pasivadores, y ahí va el sistema de filtración coalescente, y con esas dos etapas, nosotros deberíamos estar logrando menos de 12 o 11, que es el objetivo, para poder, digamos, tener diésel ultra limpio, ¿no? ¿Me equivoco, Roberto? Esas son las dos etapas que tenemos, ¿no? Porque en la recepción no hay filtración. Sí, correcto. O sea, dentro del surtidor están estos filtros pequeños, ¿no? Que están dentro del sistema, digamos, ¿no? Pero por la capacidad de retención que tienen, es muy complicado que puedan, pues, realizar una limpieza a un diésel que ha venido con un código
21 o 24, como fue lo que encontramos cuando se hicieron los ensayos, ¿no? Se estarían saturando prácticamente en cuestión de unos cuantos despachos y tendrían que estar pues cambiándolos constantemente, ¿no? Pero aún así no te va a garantizar que los puedas pues, bajar a un código 11, ¿no? Que es lo que sería lo ideal. Y una consulta, ¿qué se recomienda para los sistemas estancos, ¿no? Por ejemplo, también hemos tenido en algunos momentos problemas de saturación de filtros en en nuestra planta térmica, ¿no? Una planta de generación de energía que entra cada vez que se le requiere, cada vez que hay pruebas, que puede ser incluso una vez al mes, y operan de manera intermitente, ¿no? ¿Existe algún Julio, lo tipo de que te filtración ofrezco para ahí, esto? ¿Algún sí, concepto mira, distinto? hay que hacer igual que hemos hecho aquí un diagnóstico, ¿no? Porque en esos sistemas estancos, ese es lo que, a ver si estamos entendiendo, yo estoy entendiendo bien, que es que tú tienes unos grupos electrógenos parados que solamente entran en emergencia, ¿correcto? Sí, ¿No? de hecho esto ha generado un impacto muy grande cuando se ha requerido. Como comprenderás, nosotros, como por ser un puerto, no podemos parar en ningún momento. Entonces la atención de las naves es muy crítica. Entonces hemos tenido paros con cortes de energía, sin poder abastecer ni siquiera con generación interna por este tipo de problemas, de hasta 6, 8 horas, ¿no? Y esto es Claro. pues un Entonces, impacto altísimo. entonces, programemos una reunión para poder, ¿qué pasa con un diésel que puede estar, digamos, almacenado mucho tiempo sin recircular, ¿no? En la instalación que tiene para tus terminal tracks, hay recirculación, llega diésel limpio, sale, es despachado y listo, ¿no? Pero en los sistemas estancos tú puedes tener bacterias, ¿no? Puedes tener acumulación de agua, el agua genera también bacterias, y ahí se puede producir, digamos, incremento de población de bacterias y finalmente se generan unas borras, unos sedimentos que finalmente terminan en tu sistema de filtración, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí es tomar unas muestras, medir, digamos, en qué situación está ese producto, y de ahí te podemos recomendar algún tipo de tratamiento para el diésel, o también filtrar, retirar lo que tienes ahí, porque vas a tener una cantidad de diésel que está ahí, ¿no? Esa parte no la hemos investigado, pero lo que podemos hacer es hacer unas tomas de muestras y ver si podemos tener algún otro tipo de filtración en el sitio, ¿no? Creo que Javier quiere mostrar algunas soluciones que se dan para ese tipo de instalaciones estancas, ¿no? O mejor dicho, almacenamiento que no se mueven hasta que le llaman reserva fría, ¿no? O sea, hay varias formas, ¿no? O sea, dependiendo de la operación y dependiendo de lo que se dispone, ¿verdad? Yo sacaría el combustible y lo consumiría y le metería combustible nuevo cada cierto tiempo al generador. Es una opción. No necesariamente es la técnicamente mejor, pero es sumamente sencillo, ¿no? La otra es que tengas un sistema de kidney loop, que es lo que utilizan los generadores de backup en Estados Unidos, en que está recirculando el combustible continuamente. Entonces, es una bombita con dos filtros de los nuestros que está dando la vuelta el combustible, lo mantiene en movimiento y lo mantiene limpio, ¿no? Si es que a pesar de tú tener el combustible recirculando, empiezas a tener problemas, necesitas aditivarlo para evitar ya que tengas ya son otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es la parte que tienen que Loop ir allá, ver los volúmenes, ver todo eso y según eso determinar, mira, aquí tenemos un generador, el generador tiene un tanque de tanto, consume tanto combustible, el combustible está estancado durante tanto tiempo y con eso podemos decir, ok, opción A, opción B y opción C y obviamente el usuario determina cuál es más simple, cuál es más económica para poder instituir la mejor práctica, ¿no?
Sí, y estás en el puerto, humedad, ¿no? El ambiente salino añade, digamos, probabilidades de que el diésel estanco tenga, digamos, algún ataque de bacterias o algún tipo de descomposición que no la vas a entender sino hasta que tomes una muestra, ¿no? Tengo yo unos amigos que hacen este tipo de muestras y podemos darte un apoyo ahí, ¿no? Pero hay que visitar la instalación, ver cómo está el respiradero, estás recibiendo aire con humedad, como te digo, entonces es muy probable que te esté pasando eso de ahí, ¿no? ¿Sí? Bien, ok. Clarísimo, Javier, Peter. Yo creo que Entonces, te vamos a copiar la propuesta que Roberto preparó para instalar, digamos, el sistema de filtración. El volumen que ustedes tienen te permite, creo que tienes una lámina ahí, Javier, de qué es lo que se hace, ¿no? En la recepción y en el despacho, se coloca, digamos, una etapa y una segunda etapa, y eso ya lo tenemos presupuestado, lo mandó Pero Javier, ellos tienen, perdón, lo mandó Roberto. claro, pero ellos tienen un tanquero interno, ¿no? Ese también tiene que tener filtros y son brillo. dos puntos de abastecimiento. Sí, exacto. El grifo y el camión de abastecimiento, tal cual como lo graficas ahí. Ok, si quieres explicarlo, entonces, qué es lo que se hace, Julio, ¿no? Empezando por el lado izquierdo, tú tienes un ingreso de un camión de abastecimiento, una cisterna de 9.000 galones o más, entre 9 y 11.000 galones. Entonces, esa la tienes que pasar por un filtro de alto flujo a tu tanque de almacenamiento. En tu tanque de almacenamiento tienes que poner la parte de arriba, si te fijas en la parte de arriba hay un filtro de secante, ¿no? Es un filtro para el aire que filtra las partículas que pueden venir en el aire y también la humedad que viene en el aire. Y luego la descarga, lo que dice delivery, ahí tienes dos filtros, un elemento coalescente para el agua y un elemento filtrante adicional para seguir reduciendo el contenido de partículas. Y en tu camioncito de despacho también le pones, digamos, una última etapa de filtración con filtros spin-on, ¿no? Esa es un poco la estrategia para lograr que en la pistola tú puedas tener, ya sea aquí en el camión o ya sea en el surtidor, en la parte de arriba, tengas ISO 11, ¿no? Que es un poco el objetivo. Ok. Incluso, Javier, corrígeme si me equivoco, de repente podemos también incorporar el filtro de secante en estos tanques, o este combustible estanco que tienen también para los generadores, ¿no? Si los tanques tienen respiraderos abiertos, claro, porque esa sería una de las razones por las que pueden tener mayores problemas, porque por ahí entra la humedad. O sea, hay que impermeabilizar el tanque lo que más se pueda para evitar los problemas, ¿no? Nosotros hemos implementado esto, pero para reductores, los más grandes reductores que tenemos acá, de hecho que hemos tenido también muchos problemas con humedad dentro de este tipo de componentes. Entonces sí Así estamos es. trabajando actualmente con filtros de secantes, que incluso tienen válvulas de retención para poder evitar este, el ingreso de humedad, bueno, aparte del material carbón activado que tiene ya de por sí este tipo de filtros, ¿no? Correcto. Entonces, bastante completo, lo que estamos trabajando, lo que tenemos actualmente, y bueno, sería que ustedes también nos propongan algo similar, pero para este tipo de tanques. Sí, sí, hay que diseñar el flujo nomás y diseñar el tamaño del filtro de secante y se instala, ¿no? No es algo muy, además Ok. no es muy costoso, es una solución fácil de implementar. Entonces, bueno, vamos a partir a partir del presupuesto que te hizo Roberto, ¿no? Roberto, ¿se necesita bomba en la descarga de la cisterna? No, ya el sistema cuenta con una bomba idónea solamente para poder implementar los elementos de alto caudal.
Ok, entonces por ahí también tienes ese punto a favor que no vas a necesitar instalar una motobomba, ¿no? En algunos casos, porque estos filtros sí necesitan la presión de una bomba para poder filtrar. Lo tienes. Simplemente es cuestión de hacer un poco de piping, sacas el piping, anclas el filtro, la carcasa del filtro, y rápidamente podemos hacer una implementación de este sistema. Ok, perfecto, perfecto. Bien, ¿Listo? bueno, me envían la propuesta y a ver si la podemos tener de repente la siguiente semana y tener una reunión después para poder revisarla juntos, ¿no? Sí, no De te preocupes, no acuerdo. te preocupes, Julio. Yo te hago Excelente, llegar la Julio. propuesta. Perfecto, listo. Y programamos la visita, por favor, Roberto, para ver los tanques de la parte de generación eléctrica. Perfecto. Esa parte, Julio, la visita la coordinamos con Gustavo. ¿Correcto? No, va a estar de vacaciones la próxima semana. Yo voy a estar por acá, pero envíen los correos con Luis Herrera. Ah, ok. Luis Herrera, claro. Él Ujú. también está en las Sí, comunicaciones. Perfecto. sí. ¿Listo? Ok, Gracias, Listo, Julio. muchas gracias. Gracias, Gracias, Julio. Julio, Julio, muchas listo. gracias. Roberto. Gracias, Cuídense. Javier. Gracias, Que Peter. tengan Gracias buen por día. todo. Hasta luego. Un placer, bye.